George Edward fue un filósofo británico que nació el 4 de noviembre de 1873. Fue educado en Dulwich College y en 1892 fue a Trinity College, Cambridge, para estudiar clásicos. Impulsó la filosofía analítica siendo lo más claro posible sus escritos, haciendo un ataque al idealismo. Su pensamiento implica análisis, es decir, el intento de clarificar las proposiciones enigmáticas. Su pensamiento rechazaba el escepticismo que a menudo lo acompañaba y defendía en el cambio el sentido común. Sostenía que proposiciones como la existencia del mundo externo eran directamente observables. Una de sus obras más famosas fue Principia Ética, que fue publicada en 1903 y es considerado el arranque de la teoría ética del siglo XX. Este argumenta que las teorías éticas anteriores pecan al cometer la falacia naturalista, la cual consiste en definir el género valor o bien por una de sus especies, el placer, la satisfacción y la buena voluntad. Rudolf Carnap nació el 18 de mayo de 1891 en Ronsdorf, Alemania, y murió el 14 de septiembre de 1970 en Santa Mónica, Estados Unidos. Fue un filósofo y lógico, también uno de los líderes del neopositivismo. Fue un activo miembro del Círculo de Viena. Enseñó filosofía en las universidades de Viena y de París. Carnap negaba el carácter de la filosofía como concepción del mundo y la reduce al análisis lógico del lenguaje, de la ciencia basada en los recursos de la lógica matemática. En la concepción de Carnap, los fundamentos teóricos cognitivos de dicho análisis representan una unión del empirismo idealista y del convencionalismo en la interpretación de la lógica y de la matemática. La concepción filosófica del neopositivismo se relaciona con los trabajos de Carnap y con las investigaciones sobre la teoría lógica y el análisis lógico, metodológico, de la ciencia. Las ideas de Carnap acerca de la naturaleza de lo lógico cabe distinguir dos etapas, la sintáctica y la semántica. Algunas de sus obras más importantes son La construcción lógica del mundo, El significado y necesidad, un estudio de semántica y lógica modal, y La filosofía y síntesis lógica. Henri Bergson fue un filósofo y escritor francés que nació el 18 de octubre de 1859. En 1914 fue elegido para la Academia Francesa. De 1921 a 1926 fue presidente de la Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones. Sus aportaciones fueron que buscó la solución a problemas metafísicos en el análisis de los fenómenos de la conciencia. Reactualizó la tradición del espiritualismo francés y encarnó la reacción contra el positivismo y el intelectualismo de finales de siglo. Respecto a la intuición, conocemos los objetos materiales mediante una perspectiva externa general y especializada. Califica su teoría evolucionista como creadora. Toma distancias de evolucionismo mecanicista. Hablando de la moral, inicia sus reflexiones morales a partir del sentido humano, de la obligación que lo lleva a afirmar el carácter libre de los hombres. Sus obras: El ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia en el año 1889, La risa en el año 1899, Materia y memoria 1896, La evolución creadora 1907, La energía espiritual 1919, Los dos fuentes de la moral y de la religión 1932. El contenido de su obra son los datos inmediatos de la conciencia, Materia y memoria, La risa, La introducción de la metafísica, La evolución creadora, La energía espiritual, Duración y simultaneidad, Los dos fuentes de la moral y de la religión, El pensamiento y lo movimiento.
Edmund Husserl. ¿Quién es Edmund Husserl? Edmund Gustav Albrecht Husserl fue un filósofo y matemático alemán, discípulo de Franz Brentano y Carl Stuff, fundador de la fenomenología trascendental y, a través de ella, del movimiento fenomenológico. ¿Qué aportó Edmund Husserl? Filósofo fundador y trascendental de la fenomenología, fue físico, matemático y filósofo. Su primera obra, Filosofía aritmética, estudió las interpretaciones de las cosas cara a cara, objetivos que pueden describirse como esperaba las cosas inexplicables y la inmutación. Obras de Edmund Husserl. Algunas de las obras más destacadas de Husserl son, en orden cronológico, Filosofía de la aritmética, 1891, Investigaciones lógicas, 1900, Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, en 1913, Meditaciones cartesianas, 1931, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Introducción a la filosofía fenomenológica, 1936, y Experiencia y juicio, 1939. Acontecimientos importantes. Bajo su supervisión escribió Über den Begriff der Zahl, sobre el concepto de número, 1887, que serviría de base para su primera obra importante, Philosophie der Arithmetik, Filosofía de la aritmética, 1891. Husserl presenta por primera vez su fenomenología en las Investigaciones lógicas, publicadas en 2 tomos en 1900 y 1901. Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, también conocida como Ideas. Es la primera publicación donde aparece el tema de la epogé trascendental. Husserl introduce explícitamente por primera vez la idea de una reducción gnoseológica en la idea de la fenomenología, 1907. Wittgenstein fue un filósofo reconocido por su peculiar manera de pensar. Nacido el 26 de abril del año 1889 en Viena, Australia, matemático, lógico y lingüista. Todas estas características lo llevarían a destacar en el empirismo lógico y más peculiarmente en el llamado Círculo de Viena, donde filósofos, entre ellos Russell, proponen la lógica como fundamento de la lengua y de la concepción del mundo. Particularidades que, si bien el mismo Wittgenstein comparte, o más bien llegó a compartir, le era indiferente a la idea de formar parte de tal círculo. Sin embargo, trabajos más destacable fue sino su primera publicación, Tractatus Logicus Philosophicus, que se caracterizó por ser una de las llamadas primer Wittgenstein, donde, entre otras cosas, señala la relación que se guarda entre el mundo y la lógica, que en síntesis expresa que todo lo que forma el mundo es lógico, y de no ser así, no existe ni en la comprensión lógica ni tampoco en el mundo. La noción lógica de posición elemental, afirmación o negación innegable o imposible de contradecir, entre otras ideas relacionadas con la afirmación, con afirmaciones más controversiales del mismo Wittgenstein, tales como: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, del cual derivaría la idea más característica por contradecirse por él mismo más tarde: el lenguaje es privado. Después del periodo de retiro de la comunidad filosófica, posterior reintegración a esta, llegó a la conclusión de que el lenguaje y su estudio no podría ser limitado al lenguaje descriptivo / informativo, sino a los valores sociales de los que está dotado por la interacción en los llamados juegos del lenguaje, por los cuales está descrita la complejidad contextual de la sociedad dota al lenguaje,
siendo así aplastando su antiguo postulado del lenguaje individual, dando más importancia al lenguaje que son más expresivos y que de otra forma no podían ser explicadas expresiones como los chistes de ser individual el lenguaje, dando lugar al segundo Winchester. Karl Popper. ¿Quién fue este gran personaje? Sir Karl Raymond Popper nació el 28 de julio de 1902 y murió el 17 de septiembre de 1994. Fue un filósofo, comentarista, académico y social austriaco-británico. Entre las aportaciones más importantes podemos ver la contribución más significativa a la filosofía de la ciencia, que fue caracterización del método científico. En su lógica de la investigación científica, criticó la idea prevalencia de la que la ciencia es una esencia inductiva. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsibilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación. Si las observaciones experimentales adecuadas revelan como falsos esos enunciados, las hipótesis son refutadas. Si una hipótesis supera el esfuerzo de demostrar su falsedad, puede ser aceptada, al menos con carácter provisional. Entre sus obras más importantes podemos ver Logic of Virtue, publicada en 1934, que se traduciría al español como La lógica de la investigación científica. Otra obra que podemos encontrar importante es The Open Story and Enemies, publicada en 1945, que la traducción en español sería La sociedad abierta y sus enemigos, redactada durante sus años de exilio. Su primera edición lo fue en inglés. La tercera fue The Poverty of Stevenson, publicada en 1961. La historia del historicismo, publicada originalmente en inglés. Es una crítica del marxismo en la línea de su obra anterior. Otra de sus obras podemos encontrar Conjectures and Refutations, traducida al español como Conjeturas y Refutaciones, revisada por el autor en 1972. Se trata de una obra producto de varios años de trabajo. Algunos de sus escritos se publicaron de forma independiente antes de aparecer reunidos aquí. Entre sus acontecimientos podemos ver el pensamiento social y político, es decir, la historia del historicismo y el holismo. Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y uno de los intelectuales marxistas más destacados. Fue un periodista y un activista italiano conocido y célebre por desarrollar los roles de la cultura y de la educación dentro de las teorías de la economía, política y de la clase del marxismo. Gramsci nació en la isla Cardeña en 1891 y creció en la pobreza entre los campesinos de la isla, y su experiencia de las diferencias de la clase entre italianos y sardos continentales y el trato negativo de los sardos campesinos por parte de los continentales moldeó su mentalidad intelectual y política. Uno de sus mayores aportes fue el bloque histórico. Este hace a la teoría marxista es la noción del bloque histórico. Este representa el escenario en el cual se interrelacionan diversos elementos superestructurales. Algunas obras que podemos destacar de él fue la de los periódicos y los trabajadores en el año 1916, la otra sería Notas sobre la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución contra la Capital del mismo año. Algunos de los acontecimientos más importantes es que Gramsci apoyó la huelga del abril de 1920, la ocupación de las fábricas del septiembre siguiente y la frustrada huelga de abril de 1921. Además, polemizó con la dirección del Partido Socialista, tanto contra los maximalistas como contra los reformistas. Indicó un programa que sacudió la explícita aprobación de Lenin al segundo congreso de la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que había perdido la expulsión del partido de los reformistas y de algunos maximistas. Louis Pierre Althusser nació el 16 de octubre de 1918 en Bir-Murat-Rais, Francia. Fue un filósofo marxista que estudió y posteriormente enseñó en la Escuela Normal Superior de París
y fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista francés, y su pensamiento se articula como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. Aportaciones sobre la ideología. El principal interés de Alois Althusser residió en la noción de la ideología. Althusser apoyó el concepto de ideología con sus investigaciones sobre Jacques Lacan y Sigmund Freud. Además, estableció que los sistemas son estructuras que le permiten al individuo colectivo tener un concepto del yo. Esos sistemas funcionan como agentes represivos inevitables y necesarios. En conclusión, para Althusser, la ideología es ahistórica, eterna, es decir, que siempre existirá la ideología y que ella actúa como un modo de relación entre los individuos que conforman las sociedades. También propone que la ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus relaciones reales de existencia. Es decir, la ideología es abstracta, pues esta es la relación imaginaria de lo que sucede en la mente de los sujetos con sus relaciones sociales. La ruptura epistemológica. Althusser creía que el pensamiento de Marx había sido fundamentalmente malentendido y subestimado, y que las formas de interpretar a Marx no le hacían justicia al carácter científico de sus trabajos a partir de 1845. Althusser pensaba que estas interpretaciones erróneas resultaban de la noción equivocada de que todo el trabajo de Marx podía entenderse como un todo coherente. En cambio, sostuvo que el trabajo de Marx contiene una radical ruptura epistemológica. El proyecto de Althusser consistió en ayudar a comprender plenamente el original y el poder de la teoría de Marx, prestando atención en lo implícito como a lo explícito. Sostuvo que Marx había descubierto un continente de reconocimiento y comparó las ideas de Marx sobre la historia con las contribuciones de Tales, Galileo y Freud, afirmando que la estructura de su teoría era diferente a cualquier propuesta de sus predecesores. Althusser concluyó que el Capital proporcionó tanto un modelo de la economía como una descripción de la estructura y del desarrollo de toda una sociedad. Otros aportes. Uno de los aportes más significativos de Althusser dentro de la filosofía fue su texto Para leer el Capital, publicado en 1965. Esta obra consiste en una actividad de relectura del texto El Capital, el libro más importante de Marx. Igualmente, Althusser realizó una serie de ensayos titulados La Revolución Teórica de Marx, donde intentó determinar una periodización de los textos de Marx. Allí, el autor afirma que dos periodos en la obra de Karl Marx. Primero se trata del Marx juvenil, influenciado notoriamente por los planteamientos hegelianos. La segunda etapa la catalogó como el Marx maduro, que simboliza el epítome del marxismo. Sobre la ciencia y la filosofía. Para Althusser, la filosofía como disciplina viene después de las ciencias. Es decir, para este pensador la filosofía no se puede definir como la madre de toda ciencia, sino como una reacción a la ciencia. Según lo hizo Althusser, la disciplina matemática fue la que engendró la filosofía. Planteamiento central de Althusser. Algunos autores afirman que la tesis principal de Alois Althusser radica en la premisa de que la historia es una especie de proceso que no cuenta ni con fines ni con sujetos, cuyo impulso radical en la lucha de las clases y en las fuerzas productivas. Por esta razón, para Althusser, la historia carece de un sentido. Además, para todos somos sujetos, por ende somos títeres del proceso histórico. No obstante, estos títeres no son dirigidos por nadie, por lo que todos los seres humanos vendrían a ser marionetas de una entidad inexistente sin sentido.